Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar este video acerca de la crisis mundial que probablemente va a ocurrir el siguiente año. Los bancos centrales han logrado estabilizar sus economías y recordemos que los ciclos económicos se repiten entre recesiones y depresiones entre 6 y cada 8 años. Pero la última recesión fue hace más de 11 años, fue en 2008, la crisis financiera del 2008. Y entonces, ahorita ya realmente estamos atrasados en el ciclo económico y probablemente vaya a ocurrir una recesión el siguiente año. Vamos a fundamentar esto con lo que voy a explicar a lo largo de este video. Es relevante o lo que uno tiene que entender, porque de aquí se originan muchos problemas en la sociedad y muchos problemas en los países. Y es básicamente el fundamento de cómo funciona este sistema en el que vivimos actualmente. Entonces, tenemos que entender primeramente las propiedades del verdadero dinero. Vivimos en un sistema en el cual es el sistema fiduciario, que es básicamente el dinero de hoy, que es el dinero fiduciario. Es una moneda, una divisa emitida por un gobierno o un banco central, respaldada, que no está respaldada por ninguna mercancía y que no tiene realmente un valor intrínseco como es el oro y la plata, que lo vamos a ver a continuación. El valor del dinero se rige básicamente del dinero fiduciario en base a la confianza que las personas lo tienen, por eso se llama así, dinero fiduciario, y está determinado también por varios factores. Uno de ellos son las tasas de interés, que lo voy a explicar a continuación. Entonces, algunas divisas fiduciarias, pues es básicamente todas las que tenemos hoy en el día, en el euro, el dólar, el yen japonés, el peso mexicano, el peso argentino. Básicamente cualquier divisa actual es fiduciaria, no tiene un valor intrínseco y fallan algunas de estas características del verdadero dinero, que es básicamente el oro y la plata, ya que por miles de años estos dos recursos finitos han servido como dinero y tienen fundamentos muy importantes. Tienen 5 propiedades que los hacen indistintos y los hacen únicos, que básicamente son duraderos, son divisibles, es consistente, es decir, tú puedes tener por ejemplo una onza de plata o una onza de oro y esa misma va a valer lo mismo, y va a ser lo mismo, es consistente en cualquier lado del mundo, en cualquier país. Y también es cómodo de transportar, es decir, pues tú puedes traer plata o oro y no va a ser pues muy difícil de transportar, ¿no? Y es un valor tangible porque tiene propiedades físico-químicas únicas y que lo hacen justamente duradero y que los hace distintos a los otros metales. Entonces, ¿por qué digo que es verdadero dinero? Porque realmente, o sea, tú no puedes, cualquier persona, entidad, banco central, gobierno, no puede imprimir del aire, así, oro y plata. El día de hoy, realmente se le llama quantitative easing o a la acción de imprimir dinero, así se le llama, ¿no? Y no es algo positivo para cualquier persona, o sea, ni siquiera para los ricos y mucho menos para las personas que tienen ingresos bajos. O sea, ¿por qué? Porque justamente los bancos centrales pueden imprimir lo que ellos quieran, o sea, realmente no hay un límite. ¿Eso en qué implica? En que justamente yo siempre utilizo este ejemplo de la manzana y el dólar, ¿no? O cualquier divisa. Tú tienes cualquier divisa, vamos a poner el dólar, por ejemplo, y bueno, tú eres un campesino y digamos que tú estás negociando con otra persona en tu pueblo, tú cultivas manzanas. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy vendiéndote mis manzanas. Le dices a otra persona, ¿tú por cuánto me lo cambias, no? Y pues como no hay, digamos que el mercado obviamente se divide entre compradores y vendedores. En este caso, el comprador será la persona que quiere comprar esa manzana y obviamente el vendedor es el campesino. Entonces, estas dos personas dicen, el mercado abierto, dicen, ¿cuánto quieres? El vendedor dice, yo te ofrezco $5, tú me ofreces $1, ¿ok?
Entonces dice el campesino, no, bueno, pues digamos yo te lo doy a $3. Entonces el comprador dice, ah, perfecto, $3, ¿no? Tu kilo de manzanas, perfecto. Entonces ese es el libre mercado en el cual los vendedores y los compradores están determinando cuánto vale su mercancía. Eso es el mercado abierto, como debería ser el sistema. ¿Por qué? Porque simplemente estas dos entidades son las que determinan los precios, no una entidad externa. Ahorita vivimos en un sistema que no es capitalista. ¿Por qué? Porque los bancos centrales directamente intervienen en los mercados y, y manipulan los mercados. Esto ya lo explico en otros videos, en lo que se llama manipulación del mercado. Lo puedes tú consultar y vas a ver ejemplos muy claros de cuando esas entidades en determinados activos, ya sea índices, materias primas, divisas, intervienen directamente y mueven el precio hacia una dirección, en vez de que los compradores y vendedores determinen el precio justo de eso. Entonces, continuamos con esto. El valor también del dinero fiduciario se respalda por las tasas de interés. Es decir, la tasa de interés simplemente es el porcentaje del crédito o préstamo que sea requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. El valor del dinero simplemente es, o el precio del uso del dinero. Es decir, tú tienes $1,000 y se los vas a prestar a alguien. Ok, pero vamos, tú necesitas también una ganancia, evidentemente, porque tú te estás arriesgando a prestarle ese dinero, entonces tú tienes que tener un beneficio por eso. Entonces la tasa de interés es esa. Dices tú, bueno, la tasa de interés te cobro 5%. Entonces al final digamos que a un año, le dices, yo te presto esos $1,000, pero tú me los tienes que pagar, obviamente de vuelta, más un interés, que sea por ejemplo 5%. Entonces al final del periodo tendrías tú $1,050, por ejemplo, que ya sé, contando los intereses. Entonces esos son las tasas de interés, el precio del dinero. Entonces, normalmente si tú dices, yo te voy a prestar $1,000, en vez de a un año, te lo voy a prestar a 30 años. Entonces, como es un plazo más largo de tiempo, obviamente tú como inversionista vas a pedir una tasa de interés mayor, un rendimiento mayor, porque le estás prestando dinero por más largo tiempo, le estás dando un mayor plazo para que pague. Entonces, en vez de que sea 5%, va a ser, no sé, del 20%. Entonces, ¿qué pasa cuando esto se invierte? Cuando los bonos o el rendimiento a largo plazo cae por debajo de los bonos de corto plazo. Es decir, en vez de que tú me pagues ese 20% por un préstamo a 30 años, me vas a pagar nada más el 5%. Pues esa es una aberración, por lo que les acabo de comentar. No tiene sentido de que tú me estés pagando menos intereses por un precio a largo plazo, a más tiempo, que por uno a corto plazo. Entonces, actualmente vivimos esa situación. Eso acaba de ocurrir este año ocurrió que los bonos, o sea, los bonos de largo plazo pagan menos que los de corto plazo. Entonces, eso normalmente es una mala señal de la economía a nivel mundial, y sobre todo en un país. Entonces, ahorita existen determinadas burbujas, así se le llama burbujas, a un activo que está sobrevalorado por su precio justo. Hay diferentes ejemplos a lo largo de la historia, por ejemplo, de los tulipanes. En los años 1700, que la gente vendía tulipanes, no sé, por ejemplo, valía $1 y después la gente especulaba y quería comprar más tulipanes porque creían que su precio iba a aumentar y así aumentaba, ¿no? A $50, 100, 1,000, 1,000,000, hasta hacer un precio realmente irracional. Es lo que es una burbuja. Cuando un activo o instrumento está demasiado por encima de su valor justo. Digamos que una manzana, digamos que tiene un valor justo, porque el mercado así lo dice, de $1, digamos que su precio sube a $1,000,000 por una manzana. Entonces eso es una burbuja, eso se puede dar en cualquier activo. En este caso, ahorita estamos ya, entonces, antes de esto, volviendo nada más a esto, a los rendimientos, para entender lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, como su valor radica en los intereses, un inversionista obviamente va a comprar, por ejemplo, aquí en México la tasa de interés está en 8%. Entonces, ¿qué pasa? Si tú o estás ofreciendo mayores intereses, obviamente que respecto a otro país, por ejemplo, los Estados Unidos, que ofrece el 2%, respecto a México, que ofrece 8%, los inversionistas tenderían a comprar, pues obviamente, un bono que le ofrece más rendimiento. En este caso, pues los de México, que ofrecen 8%. Entonces, cuando los intereses, o sea, fíjense la irracionalidad, caen a 0%, que es lo que los bancos centrales han hecho esto. Los bancos centrales no pueden decir por arte de magia que van a bajar los intereses. ¿Ellos qué hacen? Ellos dicen, cuando bajan los intereses, ellos directamente entran al mercado y compran esos bonos para suprimir el rendimiento de los intereses. En vez de que sea del 10%,
lo bajan a 2%. ¿Para qué hacen esto? Para que así las personas, como tienen menores intereses, pueden endeudarse más y pagar menos intereses. Para eso lo hacen. Pero eso tiene ciertas consecuencias. Entonces, ahorita varios países a nivel mundial tienen intereses en 0%, lo cual no tiene mucho sentido. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, si un inversionista tiene está ofreciendo 8% de intereses y otro inversionista va a ofrecer 1%, pues obviamente vas a comprar el del 8% porque te van a pagar más. Pero si alguien ofrece 0% de intereses, pues obviamente no vas a comprar eso porque no vas a ganar nada. Y además de eso, recordemos justamente por esto, que los bancos centrales pueden imprimir todo el dinero que quieran, el valor del dinero fiduciario cada vez es menor. Por eso tú te has dado cuenta que hace 10 años pues podías comprar más con lo mismo, pero ahorita ya puedes comprar menos y en un futuro va a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque como no tiene un valor finito el dinero y no tiene un valor fijo y no tiene todas esas propiedades que tienen los metales, pues su valor tiende a bajar porque los bancos centrales continúan imprimiendo y los recursos siguen siendo los mismos. Volviendo al ejemplo de la manzana y el campesino. Dices, ya es que hay 10 manzanas, bueno, hay una manzana y hay $1, pues el precio es $1. Pero ¿qué pasa si hay $1.000.000 y nada más hay una manzana? Pues el precio de esa manzana sube a $1.000.000, porque nada más hay una manzana. Entonces, los recursos son finitos de la tierra. Y entonces los bancos centrales han logrado, han devaluado las divisas a un nivel muy abajo. Y esto ha afectado a todas las personas. Y obviamente a las personas que tienen menos recursos les ha afectado más. Porque a un billonario no le va a importar si él pierde 1%. Porque él tiene billones, ¿no? O bueno, pierde 5 o 10%. Pero una persona que gana el salario mínimo o gana poco, obviamente le va a afectar mucho. Entonces, es un problema que nos afecta a todos y que está en sus últimas etapas ya. Y en las últimas etapas, por lo que les acabo de explicar y por lo que voy a continuar explicando en este video, ya es necesario que este sistema cambie. Entonces, estos bonos se encuentran en una burbuja porque otra vez los bancos centrales han logrado y muchas entidades comprar estos bonos para suprimir los intereses. ¿Qué pasa? Que ya estamos, fíjense, ahí estamos ya en $1 trillón de tasas de interés negativas. ¿Esto qué implica? Que justamente si tú vas al banco y depositas $1,000, en vez de que te den un interés, te van a quitar. En vez de que te paguen, te van a quitar, porque las tasas de interés son negativas. Tú prestas $1,000 y al final de un año vas a tener $900, o 950, lo que sea los intereses negativos. Más aparte lo que vas a perder por la inflación, porque otra vez, y la inflación aumentan los precios. ¿Por qué aumentan los precios? Porque los bancos centrales imprimen más dinero, hay más masa monetaria y los precios suben. Entonces, esto, cuando el mercado empieza a vender con fuerza estos bonos, porque realmente esto está en una burbuja, ya que, otra vez, ¿qué persona va a comprar un bono que no te va a pagar nada? O sea, nadie. ¿Quién está comprando esto? Los bancos centrales. Pero cuando los inversionistas y el mercado que tiene ciertos bonos vendan esto, van a quedar con fuerza esos bonos. ¿Y qué va a pasar? Como les he comentado, cuando los bonos se venden, el rendimiento de los bonos sube. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Como en muchos países están muy endeudados, como lo vamos a ver en las presentaciones, cuando los intereses suben, pues no pueden pagar sus deudas. Porque en vez de que pagar 1%, van a pagar 10%, 15%. Entonces no pueden pagar, no pueden costar sus deudas. Y entonces dejan de pagar esas deudas, hay un default, dejan de pagar esas deudas. Y entonces esa deuda se convierte obviamente en una pérdida porque ya no puede pagar. Entonces el inversor pierde. Entonces si el inversor pierde, ya no puede gastar cierto dinero, o ese dinero ya no lo puede gastar. Y recordemos que el gasto de una persona es el ingreso de otra. Entonces como ya no puede gastar, los inversionistas o las personas dejan de gastar dinero y entonces esa fuente de ingresos se pierde. La curva de rendimiento, como les he comentado primero, China y Rusia han estado comprando oro y plata a niveles grandes, a niveles importantes cada año. Entonces, realmente no le están importando al precio que estén pagando. ¿Por qué? Porque saben que el fin del ciclo económico viene, y entonces se están preparando
respaldando o van a querer respaldar su divisa con dinero real, como eso era antes. Antes de los años 1970, las divisas se respaldaban por metales. Entonces, China y Rusia se están preparando para esto y, como les he comentado, el movimiento se debe al pronóstico de diversas divisas, incluyendo el dólar y el euro. China y Rusia están insinuando que quieren apartarse de la economía global dolarizada y que prefieren el oro, porque obviamente tiene pues, valores importantes, tiene propiedades importantes, como lo comentamos. Y otra situación, lo que les he comentado, la deuda. Las corporaciones continúan aumentando su deuda o continúan adquiriendo deuda a niveles históricos. Entonces, a nivel global, la deuda corporativa de las corporaciones ha aumentado a 140 billones de dólares la última semana, nada más. Otra vez los bonos, el bajo rendimiento de los bonos continúa cayendo y entonces esto ayuda a que las corporaciones se endeuden. Pero otra vez, ¿qué pasa? Eso es cuando ahorita están los intereses súper bajos. Pero ¿qué pasa otra vez? Cuando los bonos se vendan, porque los inversionistas van a decir, esto de bono no me importa, no me sirve, porque no me está pagando nada, estoy perdiendo, venden esos bonos y estos intereses suben. ¿Qué pasa con todas estas corporaciones, individuos, países que están sumamente endeudados? No pueden pagar sus deudas, caen en default y entonces otra vez dejan de pagar. Las corporaciones quiebran porque ya no pueden sustentar su negocio, que no era rentable y que nada más era sostenible porque podían financiarse con deuda. Dejan de poder financiarse y por lo tanto obviamente dejan de tener esos ingresos y comienzan a despedir personas porque ya no pueden gastar. Quiebran y por lo tanto tienen menos ingresos y por lo tanto empiezan a despedir personas para disminuir sus egresos. O para disminuir sus costos, porque ya no pueden pagarle a las personas, ya no pueden costear su modelo de negocios. Entonces es por eso que hay una recesión económica afecta a muchas personas. Luego, el ECB, que es el Banco Central Europeo, bajó más las tasas de interés en septiembre, justamente porque como se está acercando, ya están viendo varios indicadores económicos, se están preparando los bancos centrales y para bajar más las tasas de interés. Ya están negativas, las van a bajar más, para intentar para la recesión que no van a poder evitar. Aunque hagan eso, lo único que van a ocasionar es una mayor inflación al continuar imprimiendo y suprimiendo los bonos. Y luego Donald Trump se molesta con la Fed porque lo que está diciendo es que el ECB está bajando las tasas de interés a 0% y por qué la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, por qué las mantiene en 2% y que las quiere bajar. Bueno, Donald Trump está exigiéndole a la Fed que las baje a 0%. Pero otra vez, ¿qué pasa? Si las bajan a 0% no es por arte de magia, imprimen dinero, nació del aire. Al imprimir dinero aumenta la inflación porque hay más dinero y los recursos son finitos. Y bajan los intereses a 0% al comprar esos bonos del gobierno. Entonces, quieren bajar eso a 0%, pero al ocasionar eso van a ocasionar más inflación en Estados Unidos. Y todo esto lo que les he comentado lamentablemente no se difunde. Realmente no se difunde en los medios de comunicación o simplemente pues, no les importa, ¿no? El problema es de que todo lo que les he comentado no se resuelve al olvidarlo o a ignorarlo. Las economías necesitan ahorros e inversión para poder crecer. Cuando la deuda reviente se va a poner muy feo, ¿no? Lamentablemente lo que les acabo de comentar, el ingreso de una empresa o el gasto de una persona es el ingreso de otra. Si las personas no tienen empleo, no tienen ingresos, no van a poder gastar, no pueden consumir, no pueden invertir. Entonces no puede, y ese dinero que podían haber gastado ya no lo va a recibir otra persona. Entonces, otra es de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos quiere un bono a 50 años. Otra vez, qué locura, ¿no? ¿Quién va a prestar su dinero a 50 años para que le paguen 1% o 2%? El problema es de que ahorita, como ya Estados Unidos tiene un déficit anual de un billón de dólares, necesita financiarse, necesita adquirir dinero para poder costear sus gastos rutinarios. Entonces necesita más
pues dinero. Como ya no, ¿cómo lo obtiene? Una de las formas es emitiendo estos bonos. Es decir, tú como inversionista le prestas dinero a Estados Unidos y te pagan un interés. Pero otra vez, ¿quién va a querer prestarle a un plazo de 50 años cuando te van a pagar 1%? Esa es una locura. O sea, muy pocas personas lo van a querer hacer. Pero bueno, ya Estados Unidos quiere emitir este bono a 50 años y dice que Mnuchin que puede haber algo de demanda y es algo que consideraremos muy, muy seriamente para el próximo año. ¿Y por qué? No te dice por qué el próximo año. Porque el próximo año, cuando se invirtió la curva de rendimientos que les acabo de explicar, de que la curva de corto plazo paga más que la de largo plazo, indica que una recesión puede ocurrir en los siguientes meses. Entonces Mnuchin obviamente sabe esto, por eso dice que necesita ingresos ya, necesita esos ingresos ahorita, que en un año, porque en un año va a estar peor y necesitan financiar esa recesión que viene, ¿no? Entonces dice otra vez lo del Banco Central Europeo, baja las tasas de interés y Trump se molesta porque la Fed no la hace, ok, pero finalmente la van a hacer, la Fed va a bajarlas a 0% y cuando eso ocurra va a aumentar la inflación en Estados Unidos, más de la que ya hay, ¿no? Ahora, bueno, la curva de rendimiento, lo que les acabo de ocurriendo, lo que les acabo de mencionar ya ocurrió, ha ocurrido este año. Dice que la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, ya cumplió 5 meses con la curva de rendimientos invertida. Es decir, las tasas de interés a corto plazo pagan más que las de largo plazo. ¿Qué implica esto? Que los inversionistas prefieren tener dinero hoy y pagar más de intereses que tener dinero en un año o en 10 años o en 30 años. Por eso están ofreciendo mayor rendimiento a corto plazo. Porque el pronóstico de la economía mundial a un plazo mayor es más negativa. Por eso se paga más. Y dice que la evidencia dice que en las últimas 7 recesiones económicas que ha ocurrido, la curva de rendimiento se invirtió durante al menos 13 meses antes de que llegara esta contracción. Las últimas recesiones en los últimos 50 años se han venido precedidas por la curva de rendimientos invertida. Y las tasas de interés, fíjense, Argentina está en 58%. Es una situación difícil la de Argentina. El Banco Central paga 58% justamente para que el peso argentino no se vaya a cero, para que tenga un valor. Como les comenté, el precio de dinero se define también o se respalda por las tasas de interés. Si tienes una de las mayores tasas de interés, vas a traer más inversionistas y por lo tanto tu divisa va a tener más valor, va a tener un mayor peso. ¿Por qué? Va a tener un mayor poder adquisitivo porque va a valorizarse en teoría, pero vemos que eso no ocurre, ya eso se explica en otros videos, porque esto no siempre ocurre, pero rigurosamente debería ocurrir así. Esa divisa debería fortalecerse porque los inversores venden otra divisa, no sé, el dólar, por ejemplo, y compran el peso argentino para obtener mayor rendimiento. Entonces, si tienen unos intereses más altos, en teoría, debería valer más esa divisa. Y en otros videos, en mi curso completo de trading, explico todos estos casos y a profundidad y cómo poder tú generar ingresos de manera constante. México tiene una tasa de interés de 8% y veremos ya aquí son algunas tasas de intereses en algunos países y vemos los intereses negativos en Suiza, Japón y varios países de Europa, ¿no? Que ya están en 0%, como les comenté. Ahora, ¿qué va a ocurrir a continuación? Bueno, otra vez, como observan, esta es la curva de rendimiento de los bonos a 10 años de Estados Unidos. Como observan, el mercado ha estado comprando estos bonos suprimiendo los intereses. Estaba en 3% hace un año y ahorita estamos en 1.9%. ¿Qué implica? Otra vez, que cuando el mercado, los bonos se consideran activo seguro porque es la deuda de un país. Si hay miedo en los inversores, el mercado tiende a comprar estos bonos para protegerse. Huyen de activos de riesgo como las acciones o ciertas divisas y van hacia activos más seguros como los bonos. ¿Por qué? Porque se considera que un país no puede caer en default y puede pagar esos intereses. Ok, ¿qué va a ocurrir cuando ahorita empieza a venderse? Muy interesante esta vela de esta semana. Este es el precio de los bonos respecto al tiempo. Ok, entonces aquí vemos que el rendimiento de los bonos subió muy fuertemente. ¿Quién creen que está vendiendo
los bonos para obligar a que el rendimiento suba? Pues China, porque hay un conflicto entre China y Estados Unidos, como ya lo han dicho los medios de comunicación miles de veces. Entonces China se está deshaciendo de los bonos porque no quiere deshacerse de los dólares y de ciertos bonos de Estados Unidos para que ese dinero, esos ingresos, pasarlos a dinero real. Por eso están comprando, como les comenté, oro y plata de forma importante. Están vendiendo los bonos de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir otra vez cuando esto se venda con mucha fuerza? Que esto suba con fuerza a 2.4%, 3%, 10%. O sea, si Estados Unidos apenas si puede con su economía en 2%, cuando esos bonos suban el rendimiento, la deuda suba de 2% a 10%, 20%, va a caer una recesión automáticamente, porque las personas no pueden pagar toda su deuda a esos intereses. Ese es cuando realmente se va a dar la recesión de una forma muy, muy, muy importante. ¿Y qué va a pasar? Los bancos centrales, como les comenté, ¿cómo bajan los intereses? Imprimiendo dinero. ¿Qué va a ocurrir cuando el mercado venda con fuerza estos bonos y estos intereses suban a 5%, 10%, 10%, 20%? Los bancos van a intentar estabilizar eso, pero al intentar estabilizarlo mediante la impresión de dinero para poder suprimir esos bonos, van a devaluar esa divisa todavía aún más, porque el mercado de deuda, que son los bonos, es el mercado más grande que existe. Para tú poderlo mover y bajar los intereses, necesitas billones y billones de dólares o euros o la divisa del país de que se trate. Entonces, los bancos centrales van a intentar, cuando vengan las ventas masivas, en teoría los bancos centrales pueden intervenir y pueden suprimir los bonos, pero para poder hacerlo van a imprimir cantidades estratosféricas de dinero para poder sopesar todas esas ventas masivas que van a ocurrir o que muy probablemente van a ocurrir del mercado. El único que va a comprar esos bonos o va a querer comprar los bonos pues es el Banco Central, más que nada por obligación, ¿no? Más que porque quieran, para poder estabilizar esto, ¿no? En teoría lo pueden hacer, o sea, lo han hecho, pero en teoría pueden estabilizar una explosión del rendimiento a 10%, la pueden tirar a 2%, pero sabes la cantidad de dinero que pueden hacer, o sea, en teoría lo pueden hacer, pero la inflación va a ser altísima, ¿no? Suprimir esa carga de dinero, de bonos, es brutal, ¿no? Son billones y billones de dólares que se tendrán que inyectar al mercado, imprimirlos del aire, así, y inyectarlos al mercado, para suprimir los bonos e intentar estabilizar este caos, ¿no? No sé si lo van a lograr. Otra vez les repito, en teoría sí lo pueden hacer, pero las consecuencias de eso en términos de inflación van a ser muy importantes. O sea, puede haber una inflación muy importante del 10%, 15%, nadie lo sabe, pero puede ocasionar un problemón a nivel mundial, más aparte de la recesión. Entonces, ¿por qué les digo que este sistema en el que hemos vivido ya se acerca a su fin? Porque lo que les acabo de comentar, los bancos centrales han logrado estimular sus economías a bajar los intereses a cero, pero cuando los bonos se vendan y entramos en una recesión, los bancos centrales ya no van a poder controlar más, intervenir más en el mercado de bonos, y esto va a implotar. Las divisas, al momento de que los bonos suben con mucha fuerza, eso quiere decir que el dinero, o sea, el mercado obviamente está vendiendo esos bonos, y ese dinero que está en los bonos va a ir hacia algún lado, no va a desaparecer, va hacia algún lado. ¿Hacia dónde va a ir? Va a ir hacia activos limitados, como qué, como el oro, la plata, las materias primas y los recursos, porque son finitos. Ahí es donde va a parar todo el dinero, ocasionando una inflación muy importante. Y realmente es el día del final, ¿no? Del sistema. Va a ser algo muy impresionante, va a ser bíblico, porque la humanidad nunca ha estado en la posición en la cual nos encontramos ahorita. Entonces, vamos a terminar el video con este video de 2010, que fue cuando hubo un flash crash, o sea, hubo una caída rápida de los índices accionarios en Estados Unidos, y observemos cómo un trader, estaba negociando en la bolsa de Wall Street, y bueno, entra en pánico cuando el S&P 500, que es y en general las acciones de Estados Unidos caen con mucha fuerza, los inversionistas venden esas acciones empujando el precio a la baja.
evens are trading. 85 evens are trading here now, guys, all the way down. 84 evens are trading here now, guys. 82 evens are trading. Paper comes in a big seller. 81 evens are trading here now, guys. 79s are trading. You got 79s trading here now once again. 78s are trading. 6s are trading. 76 evens are trading here now, guys. 75 evens are trading. 4 evens. 3 evens are trading here. 2 evens are trading. 72 evens just traded. Once again, guys, we are a big time even bid here now, guys. 72 even offer. 68 evens are trading. Guys, 70 even bid here now. Once again, 70 evens trade. 71 even bid here now with the 72 evens are trading. Guys, 70 offer here. Offer that 70 even offer here now, guys. Once again, 70 even offer. 65 even offer here now, guys. Once again, offer that 72. Offer that 70, 60 even bid at 70 even offer here now, guys. 60 even bid at 70 even offer here now, guys. 60 even bid. Guys, 60 even bid here now, guys. This is the widest we have seen us in years. 60 even bid. I got 60. Entonces vemos cómo el trader entra en pánico porque el mercado cae con una fuerza impresionante, como lo estamos viendo. Este tipo de movimientos justamente se le llama flash crash porque fue en minutos. Una caída de estas puede ocurrir. Cuando entra el miedo, los mercados se mueven por codicia y por miedo. En mi curso de trading lo explico a profundidad, cómo funciona esta dinámica. Entonces, cuando los inversionistas tienen miedo, venden los activos de más riesgo como las acciones, ocasionando caídas importantes, porque quieren salirse a cualquier precio. Entonces el comprador dice, pues yo no voy a entrar a tu precio, quiero un precio más bajo, y es cuando empieza a caer el mercado. Entonces, en esta forma, cae con mucha fuerza, espectacular, y ocasionando ventas muy importantes. Muy importantes. Ahora, ¿qué hacer? Entonces, observemos cómo increíble, ¿no? Esta es una acción, es Accenture, es una acción, vemos cómo increíble, colapsa totalmente de $41, se va a $1, ¿no? Fue increíble, ¿no? Cae casi a cero, inmediatamente hay compradores en estos niveles tan bajos y rebota el mercado inmediatamente, de $1 a 40 en un segundo, ¿no? Brutal. La volatilidad es extrema en estos escenarios. Y bueno, una persona, ¿qué puede hacer para protegerse de esto? Porque, otra vez, se venden los bonos, inflación. El dinero va de los bonos hacia activos limitados. Oro, plata, metales, crudo, commodities, materias primas, que son recursos limitados. Ahí es donde los inversionistas van a poner su dinero. ¿Eso qué va a ocurrir? Como son trillones de dólares, va a empujar el mercado fuertemente al alza, ocasionando inflación muy importante. ¿Qué puede hacer una persona común? Oye, lo más evidente es comprar metales y plata, como les he comentado. Es la forma que todos debemos hacer. Y podemos comprar también Bitcoin, que es una criptomoneda. Y muchas personas dicen, no, pues Bitcoin no tiene valor, es una reserva fiduciaria. Pero ¿sabes qué? Bitcoin, ¿qué lo respalda? El blockchain, la cadena de bloques, las matemáticas, es lo que respalda a Bitcoin. Bitcoin no se va a ir a cero. Tiene un valor importante y no se va a ir a cero. Y además de que no está correlacionado con ningún activo. Va a ser, además de todas lo que les comenté de commodities o materias primas que van a servir como activo de refugio en la siguiente recesión económica, Bitcoin va a ser uno de los beneficiarios porque tiene propiedades importantes similares a los metales y está descentralizado. Ninguna entidad la controla. No hay nadie que esté diciendo voy a controlar a Bitcoin y el precio va a subir o bajar. Y tampoco pueden imprimir del aire Bitcoin. Solo hay 20 millones de Bitcoins y nunca más va a haber más de eso. Entonces, Bitcoin también va a ser beneficiado. Pero, en mi opinión, algo que cualquier persona debería hacer es que
todos deberíamos ser traders. Esto lo voy a explicar a profundidad en uno de mis videos de los beneficios de ser trader, de negociar los mercados y obtener rendimientos y para protegerse. Si uno es trader, por ejemplo, el trader de aquí de Wall Street estaba en pánico, pero él pudo haberse protegido y hasta aprovecharse de la situación al abrir contratos de venta en los índices que te pagan por un punto. Si el mercado se cae 100 puntos y cada punto vale $1, pues te pagan $100, por ejemplo. Él pudo haberse protegido de esta manera. La gente, como no es trader, pues no se da cuenta de cómo puede protegerse de las recesiones económicas, de los momentos duros y salir bien parado de esas situaciones. En otro video voy a explicar los beneficios de ser trader y cómo puedes tú protegerte. Resumiendo, en este video es cómo puedes tú protegerte. Primero es aprender a negociar los mercados. Yo ofrezco mi curso de trading a muy buen precio. De hecho, como ya estamos en esta fase final del ciclo económico, yo estoy dando un descuento importante en mi curso para las personas que quieran aprender a cómo protegerse de esto a profundidad. El resumen es comprar plata, oro, pero lo más directo que tú puedes hacer es aprender a negociar los mercados, porque cuando esto se caiga, tú vas a poderte proteger al saber negociar los índices. Cuando empiecen el crash, cuando empiece el mercado a caer con fuerza, en vez de que tú te quedes viendo cómo tu dinero se evapora, puedes protegerte en esos momentos críticos, abriendo compras en ciertos activos. En mi curso explico exactamente cómo se hace esto y cómo tú puedes protegerte de todo esto. Entonces, hemos llegado al final de este video. No es un video para alarmar a las personas, simplemente es para ver las cosas como son, porque lamentablemente no nos informan, no nos dicen las cosas como realmente son, y entonces esto genera muchos problemas, porque mucha gente no sabe todo lo que les acabo de comentar. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando el mercado se corrija, porque esto se va a ver como un crash, un colapso, pero lo único que va a pasar es que el mercado, los compradores y vendedores de todo el mundo van a determinar el valor real de todo. Las burbujas, que es la deuda, por ejemplo, esa burbuja, ese dinero simplemente va a ir a donde debe de ir, a metales, a materias primas, a lo que les acabo de comentar. El mercado simplemente se va a corregir. Las distorsiones que se han creado se van a corregir. Eso es todo lo que va a hacer. Se va a ver como algo feo, pero no es feo. Simplemente el mercado va a hacer su único trabajo, que es determinar un valor justo para cada activo. Entonces, eso ha sido el video de esta semana. Espero hayan aprendido bastante y espero tomen mi curso, porque van a poderse proteger de lo que sigue y salir bien parados del siguiente recesión económica que probablemente va a ocurrir el siguiente año. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Si quieren aprender más, mándenme un mensaje, facebook.com/Ignizer Business o facebook.com/Carlos Ignizer. Dejo las ligas en la descripción para que me manden sus preguntas, o si quieren tomar el curso, darles informes. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre mi curso y todos los demás cursos que existen de trading? La diferencia es de que lamentablemente muchos cursos no te explican paso a paso, desde cero, cómo empezar a hacer trading, las estrategias puntuales que tienes que hacer, qué sirve, qué estrategias funcionan, qué estrategias no funcionan, qué no funciona, qué no sirve. No te explican paso a paso, como en este video, todos los conceptos que un trader debe saber para ser rentable y consistente, y tampoco te ayudan de forma personalizada. Algo muy puntual de mi curso es de que yo enseño a negociar noticias fundamentales, que es, por ejemplo, noticias macroeconómicas como inflación, Producto Interno Bruto y otras que impactan al mercado y que son muy rentables. Y sobre todo, no te dan asesoría personalizada. Tú, al momento de tomar mi curso, yo te voy a... además de que vas a ver mis videos, que es lo que consiste en mi curso, yo te voy a enseñar de forma personalizada las dudas que tú tengas, yo te las voy a aclarar. Así que es algo muy importante, que lamentablemente muchos cursos no lo ofrecen, y además doy mi curso completo. Son 30 videos de 1 hora cada uno. No es necesario que lo acabe rápido, nada más que, por ejemplo, puedes ver 1 hora diaria, que es muy poco tiempo realmente.
y en un mes ya acabas el curso. Es bastante compacto y he resumido bastante información, más todo lo que les acabo de comentar, y es muy buen precio realmente por todo lo que tú vas a obtener. Entonces, este video es realmente para informarte, no te alarmes, pero toma acción, no te quedes viendo cómo te hace daño el mercado. Toma acción, espero tomes el curso y nos vemos la siguiente semana con el video semanal. Hasta luego.